Buenos días, somos el equipo número 2 conformado por Katia Wilhelmi, Ana Bretón, Mariela Sauceda y su servidor Manuel Millán, y les vamos a presentar dentro del tema de lo que es la electroquímica, lo que es el balanceo de las ecuaciones con el método redox. Para empezar, como una breve introducción, la electroquímica es la rama o el estudio de la química donde se estudia la transformación entre la energía eléctrica y la energía química. En otras palabras, los procesos electroquímicos pueden ser cuando ocurre una reacción espontánea. Para la energía de esta reacción se puede transformar en electricidad, o por lo contrario, cuando con la electricidad, cuando se puede inducir electricidad para hacer una reacción espontánea. A este último proceso se le llama electrólisis, que es un tema que también es interesante y que también contiene lo que es la electroquímica. Aquí, en reacciones espontáneas y no espontáneas, es necesario aclarar que las reacciones espontáneas son las que ocurren sin que haya un cambio, una perturbación, sino que solo ocurren naturalmente, y las no espontáneas sería lo contrario, que no pueden ocurrir. Sin embargo, nuestro tema se va dirigido a lo que son el balanceo de ecuaciones. Les vamos a presentar cómo los métodos redox. Nos basaremos principalmente en el método ion-electrón, porque este sirve para visualizar la transferencia de electrones, y también les daremos ejemplos de ejercicios, incluyendo balanceo de redox en medios ácidos o básicos. Aquí con el ingeniero Jesús Eduardo Mora, y le vamos a hacer una entrevista acerca del balanceo de ecuaciones de reducción-oxidación por el método redox. Buenas tardes, como ya comenta su compañera, mi nombre es Jesús Eduardo Mora. Actualmente trabajo en UABC, en la Facultad de Ingeniería. Estudié la carrera de ingeniero químico, posteriormente una maestría en ingeniería termodinámica, y actualmente estoy luchando por salir del doctorado. Espero les guste esta entrevista. Para empezar, queremos preguntarle qué es la oxidación. La oxidación es un fenómeno a nivel atómico en el que en un enlace químico uno de los átomos cede o pierde electrones. Los electrones son tomados por otro átomo, y entonces ocurre un enlace químico. Eso es lo que menciona la teoría. ¿Qué es la reducción? La reducción es lo contrario de la oxidación. En el caso de la reducción, un elemento químico que se reduce es el que toma los electrones que un átomo liberó, los toma, los cede. Se dice que se reduce como si redujera su carga positiva, como si redujera los espacios que necesita con electrones para sentirse bien, para llenar su último nivel de energía, y entonces formar un enlace químico. ¿Qué son las reacciones óxido-reducción? Bueno, las reacciones de reducción, oxidación o redox son particularmente en las que, hay un elemento que se oxida y un elemento que se reduce. Entonces, en esa pérdida de electrones y en esa ganancia de electrones ocurre la formación del enlace químico, o hay una reacción donde se forma un nuevo compuesto. ¿Cómo definiría usted el método redox? Bueno, es muy importante en química saber balancear las ecuaciones, escribirlas, pero también balancearlas. Entonces el método redox se le conoce así porque son precisamente... ¿Cómo definiría usted el método redox? Bueno, el método redox es un método para balancear ecuaciones químicas donde precisamente ocurre una reducción y una oxidación. Entonces en este método simplemente se toma en cuenta los estados de oxidación que tienen los metales o los elementos, ¿no? Por ejemplo, en la batería del carro, el plomo pasa a formar óxido plumoso. Entonces, de tener un estado de oxidación cero,
vas a tener un estado de oxidación 2 para formar el óxido. Entonces, como pasa a más 2, pierde 2 electrones. Esos 2 electrones los toma otro elemento. Entonces esos 2 electrones se toman en cuenta en el balance de la ecuación química, se separan en 2 semireacciones y bueno, esto ayuda a que uno pueda balancear una ecuación completa, una ecuación química. A fin de cuentas es un apoyo al método del tanteo, ¿no? Pero bueno, es una muy buena ayuda en ciertos casos donde no es tan evidente cuáles son los coeficientes de los compuestos. ¿Podría dar un ejemplo de oxidación? Bueno, un ejemplo muy sencillo pues son los clavos, ¿no? El aire, el oxígeno que está en el aire simplemente llega al clavo y el clavo de tener un estado de oxidación 0 puede tener un estado de oxidación más 2 o más 3, depende, ¿no? Pero se forma un óxido. Entonces físicamente nosotros vemos el clavo oxidado, ¿no? Un polvo rojizo y en la tierra, de hecho, la tierra también tiene óxido férrico, óxido ferroso, y se ve, por eso a veces se ve muy rojiza, ¿no? Entonces, bueno, ese es un ejemplo de una reacción de oxidación. Ahora podría dar un ejemplo de el método en la vida práctica. Bueno, por ejemplo, un fenómeno de oxidación, o de qué nos sirve a nosotros saber qué es oxidación y reducción, ¿no? Podemos ver un clavo, pero bueno, eso no nos ayudaría a hacer nada en ingeniería, ¿verdad? Sin embargo, ese fenómeno de oxidación y reducción, como involucra transferencia de electrones, la primera forma más práctica de ver un fenómeno de esos es en las baterías, por ejemplo, ¿no? Uno de los polos se oxida, otro se reduce, entonces hay una transferencia de electrones. En esa transferencia de electrones nosotros podemos poner un hilo, podemos poner un foco y entonces podemos ver cómo circula la corriente eléctrica, producto de una reacción química. Y otro ejemplo, a lo mejor no muy grato para algunos, ¿no? Pero es la típica cruda, ¿no? La típica cruda es por el alcohol que se ha ingerido. En el cuerpo el alcohol se oxida y cuando se oxida produce ácido acético, produce ésteres o cetonas. Entonces eso ya dentro en el cuerpo pues se va al cerebro y son subproductos muy pues hasta cierto tipo corrosivos, podríamos así decirlo, ¿no? O dañinos. Pues ¿por qué duele la cabeza? Bueno, pues porque traemos el alcohol oxidado ya por la sangre, pues lo traemos en el cerebro, ¿no? Entonces, por eso duele la cabeza y muchas otras reacciones, ¿no? Que bueno, me las han contado nada más. Bueno, pues esto sería todo y muchas gracias. Bueno, espero les haya gustado el video y bueno, si sirva de algo, mucho gusto. Gracias. Hasta luego.
Ahora les presentaremos una forma para facilitar la visualización de la transferencia de electrones de una sustancia a otra, utilizando el balanceo por redox. En este caso utilizaremos el método de ion. El primer paso para balancear la reacción es tener una reacción. Aquí ya la tenemos escrita. Primero les voy a decir cómo se llama cada reactivo. Este es permanganato de potasio más ácido clorhídrico, nos da como resultado un producto de cloruro de manganeso, cloruro de potasio y agua. Ahora vamos a poner a cada elemento su número de oxidación. Primero que nada, el potasio tiene +1 por estar posicionado en el grupo 1A en la tabla periódica. El oxígeno siempre va a tener -2. Entonces, como es 4 por 2, es -8. Entonces tengo 1. Aquí esta va a valer 7 para que todo este reactivo nos dé 0. El hidrógeno siempre trabaja con +1. Entonces, como queremos que nos dé 0, el cloro va a trabajar con -1. Ahora los productos, el manganeso va a tener +2, porque en la tabla de oxidación no hay ningún número del manganeso que sea negativo. Entonces el cloro va a ser -1, porque si tiene negativos, entonces sería 2 por -1 es -2, más 2, 0. Este cloro va a tener 0, porque tenemos una regla que cuando un elemento esté solito, sin ninguna acompañante ni ninguna alteración, va a tener un valor de 0. El cloruro de potasio, el cloro va a tener -1 y el potasio va a tener +1 para que nos dé 0. El hidrógeno, como ya dijimos, tiene +1 y el oxígeno tiene -2, porque es -2 y 2 por +1 es 2, es 0. Ahora el siguiente paso es ver qué elementos cambiaron su número de oxidación. En este caso nos podemos dar cuenta que el manganeso cambió de tener +7 en los reactivos, aquí está, a tener +2. Y el cloro de tener -1 pasó a tener 0. Es decir, nos podemos dar cuenta que este se está reduciendo, porque de tener un número mayor pasó a tener uno menor, y el cloro se está oxidando porque pasó de tener un número menor a uno mayor. A reducirse, gana electrones. En este caso gana 5 electrones. Y al oxidarse pierde electrones. En este caso, de -1 a 0, pierde un electrón, pero como tenemos un subíndice 2, lo vamos a poner como coeficiente. Y ahora es 1 por 2, son -2 electrones. Ahora multiplicamos cada electrón por el elemento. Vamos a multiplicar 2 por manganeso 7 más 5 electrones por manganeso más 2. Y vamos a multiplicar 5 por 2 de cloro -1 menos 2 electrones y de cloro 0. Y nos va a quedar 2
de manganeso más 7 más 10 electrones y 2 de manganeso más 2. 10 de cloro menos 1 menos 10 electrones y 5 de cloro. Y vamos a eliminar los electrones. Ahora vamos a colocar el coeficiente en cada uno de los elementos. El manganeso con número más 7 está en el primer reactivo, así que vamos a poner este lado. El manganeso con más 2 está aquí, vamos a poner coeficiente 2. El que tenía cloro menos 1 vamos a poner 10. Y el que tenía cloro solito vamos a poner 5. Ahora el siguiente paso es balancear por tanteo. Vamos a escribir los elementos y los vamos a balancear. De este lado tenemos 2 de potasio y de este lado tenemos 1, por lo que vamos a ponerle un 2. De este lado tenemos 2 de manganeso y de este lado también tenemos 2. Aquí tenemos 8 de oxígeno y de este lado tenemos 1. De este lado tenemos 10 de hidrógeno y aquí solo tenemos 2 y cloro aquí tenemos 10 y aquí 16. Ahora vamos a terminar de balancear para que nos queden los mismos números de reactivos como de productos. Por lo que vamos a cambiarle en este al cloruro Para continuar con el balanceo tenemos que reacomodar los coeficientes. En este caso vamos a borrar este 10 y lo vamos a cambiar por un 16, que es el número de cloros que tenemos en los productos. Y ahora falta balancear los hidrógenos. De este lado tenemos 16 y para que nos dé 16 de este otro lado vamos a ponerle aquí un 8 y nos va a dar 16. Ahora los oxígenos, como dijimos, teníamos 8 de este lado y con el nuevo coeficiente tenemos 8 en los productos y ya nuestra ecuación queda balanceada.